Vamos a sumar a María Fernanda Barreto, que ya está con nosotros. María, ¿cómo te va? Buen día. Hola Marcela, un gusto saludarte, un abrazo para ti, para el equipo y para quienes nos escuchan a través de las cámaras de Venezuela. Muchas gracias. Hablemos del simbolismo de este día, por favor, para el pueblo venezolano. Bueno, el 30 de abril es una victoria popular realmente, otra victoria popular. Y cuando escribimos en esa época un breve reportaje sobre ese día, comenzábamos diciendo que Venezuela no solamente ha aprendido de las derrotas, también ha aprendido muchísimo de las victorias. El 30 de abril es una victoria que viene tras una seguidilla de atentados contra la estabilidad y la paz de Venezuela. Recordemos que estuvo el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, que él recordó el día de ayer con los drones en agosto del 2018. Después, en enero del 2019, se autoproclama presidente este diputado, exdiputado Juan Guaidó en una plaza pública. Después viene el intento más terrible y además multinacional de nuestra América por violentar la soberanía venezolana, que fue la batalla de los puentes, una operación conjunta en la que pretendían supuestamente entrar ayuda humanitaria por la fuerza a Venezuela a través de la frontera con Colombia, aliados ahí varios presidentes de América Latina. Luego vino, Marcela, ese ataque, ese ciberataque contra el sistema eléctrico que dejó al país por varios días sin electricidad, incluso sin agua. Y tras otro intento de apagones, serios bajones de luz, un 29 de abril, pues el 30 de abril en la madrugada nos despertamos con la alerta de un nuevo intento de golpe de Estado en el que, por supuesto, estaban involucrados Juan Guaidó, Leopoldo López, pero también cuadros muy importantes de la seguridad, como el entonces director del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y ya a las 6 de la mañana, pues el pueblo caraqueño nos convocamos en el Palacio de Miraflores y desde ahí escribimos ese relato que hoy recordamos como el relato de otra victoria popular de este pueblo que tiene muchas victorias en su historia y particularmente muchas victorias en la historia del siglo XXI, en el que ha sido tan fuertemente agredido por los Estados Unidos. El simbolismo, entonces, si lo resumís en tus palabras, María Fernanda, como victoria popular. De allí en más, porque ya los hechos los describimos aquí, mostrábamos imágenes, citábamos también hoy lo que decía Diosdado Cabello muy tempranito. De aquí en más, de ese 2019 para ahora, la cosa no ha sido fácil, porque los intentos con los mismos personajes y con el mismo libreto, una y otra vez han seguido dándose, lamentablemente. Hablemos ahora rumbo a estas elecciones de julio y planteemos también este enorme desafío que es seguir defendiendo la democracia, María. Bueno, ciertamente los intentos de atentar contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano no han cesado ni un minuto. Incluso quizás mucha gente con cierta ingenuidad tenía esperanzas de que al salir Trump del poder, entonces llegaba un gobierno demócrata que iba a ser menos injerencista. La realidad es que los Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, mantiene su política injerencista, unos con más evidente violencia que otros, pero todos violentos, todos injerencistas, todos guerreristas, y los Estados Unidos no nos ha dado un solo día de paz, digo como cabeza del imperio capitalista, porque en realidad cuando hablamos de la política de los Estados Unidos también tenemos que hablar de cómo lo ha acompañado la Unión Europea en los ataques permanentes contra Venezuela y cómo también el sionismo ha estado siempre ahí presente. Por supuesto que ha quedado demostrado la gran resiliencia de este pueblo porque no hemos podido, digamos, recuperar los niveles de tranquilidad que tuvimos al principio del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, que aún así estuvo marcada por golpes de Estado y otros varios atentados, pero bueno, teníamos más estabilidad económica, no habían sido dictadas estas
terribles medidas coercitivas unilaterales y no se habían llevado adelante las políticas tan violentas de bloqueo. Y por supuesto que allí entonces lo relacionamos, Marcela, también con lo que tú hablabas de esta trama de corrupción que ha sido develada por el gobierno. Entonces, ahora, de cara a un nuevo proceso electoral, por supuesto que volverán a arreciar todos los mecanismos injerencistas y volverá a ponerse a prueba la voluntad de este pueblo para seguir viviendo en paz, en tranquilidad y defender además su propio modelo de democracia, que por cierto hace poco tuvo una expresión increíble en la consulta popular. Entonces va a ser una fecha muy interesante porque una vez más lo primero que tiene que reafirmar el pueblo venezolano es su voluntad de seguir viviendo en democracia, de defender su derecho de vivir en paz, como diría Víctor Jara, y por supuesto lo que siempre ha defendido Venezuela desde hace más de 200 años, su derecho a la autodeterminación y a la soberanía. En ese derecho y en ese rumbo de autodeterminación y de soberanía, los buitres rondan de manera constante ese campo de acción social, María. En tus palabras, quiero pedirte ya, camino a estas elecciones de julio, también contarle al mundo lo que representan y por qué es tan importante lo que está pasando. En medio de una ola neoliberal que parece que ya lo habíamos superado y sin embargo en el continente aparecen otra vez los personajes, en medio de esa ola, ¿cómo Venezuela se defiende y se prepara para julio? Mira, la resistencia. Y más que la resistencia, la resiliencia, porque es que tú sales a las calles de Venezuela y a pesar de todas las dificultades y de todo lo que este pueblo ha tenido que sufrir, que hemos tenido que sufrir en carne propia, es realmente ejemplarizante. Y lo dice alguien que además es colombo venezolana, no lo digo solamente, digamos, como un ataque de nacionalismo, sino que también lo veo como colombiana y veo con admiración todo lo que aquí hemos tenido que sobrevivir, superar, pero además, Marcela, lo que se ha construido. Defender todo lo que se ha construido ha costado muchísimo, muchísimo a este pueblo. En tiempos, como tú señalas, donde hay una gran arremetida del fascismo en el mundo entero, un resurgimiento del neonazismo utilizando además como herramienta al sionismo. El discurso de su otrora víctima hoy es el discurso que levanta las banderas del nazismo, que es el sionismo encubierto presuntamente tras el judaísmo. Sabemos que no es así, que esa es solamente una cubierta, pero ha venido recuperando espacio en nuestra América, tristemente la vanguardia, pues Javier Milei en Argentina, pero también hemos visto terribles muestras de fascismo como las que vemos en El Salvador, y tú señalabas también al principio del programa lo que ha hecho el gobierno de Ecuador, que lo deja en evidencia también como otro de los gobiernos fascistas del momento. Y ante esta arremetida, mucha izquierda cobarde, como le llama el presidente Nicolás Maduro, yo diría que una izquierda timorata, una izquierda que vive de un discurso tibio y que se niega a hacer un análisis concreto de las situaciones históricas, entonces toma como referencia a los gobiernos progresistas y olvida la gran resistencia de Cuba y Venezuela, que se han convertido a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, bueno, la mitad del siglo XX Cuba, y en las primeras décadas del siglo XXI Cuba y Venezuela han sido la vanguardia de la defensa, primero, de la soberanía de nuestra América contra el brutal injerencismo y el neocolonialismo, y además son realmente la barricada que defiende a nuestra América de esos planes de retomar nuestro destino, vinculándonos de nuevo a viejos paradigmas que ya se habían derrotado, como el paradigma neoliberal, pero en realidad Cuba, Venezuela y también habría que mencionar a Nicaragua se levantan como defensa de los destinos de nuestra
América contra la brutalidad capitalista en su máxima expresión, que es el imperialismo. Recordemos que no es casualidad, es producto del mismo devenir histórico, es la misma construcción histórica que llevó a la revolución bolivariana, la que viene de ese 27 de febrero del 89, que fue el primer levantamiento popular de nuestra América y quizá del mundo contra el neoliberalismo. Entonces, ese mismo pueblo que se levantó el 27 de febrero de 1989 contra el neoliberalismo sigue hoy en heroica batalla, y llegar sanos y salvos, en paz, ha costado demasiado. Llegar a un nuevo proceso electoral nos ha costado demasiado, y por eso este proceso lo atesoramos, lo defendemos, y es tan importante para toda nuestra América, y creo que sería justicia que se comience a poner realmente sobre la balanza la importancia histórica que tiene la revolución bolivariana de hace 200 años y la revolución bolivariana del siglo XXI para la historia que se está construyendo desde nuestra América, y que terminará además siendo parte fundamental de la construcción de ese nuevo mundo pluricéntrico y multipolar. Un gran saludo y muchas gracias. Hasta la próxima, María. Un gran abrazo para ti, Marcela, y para el equipo siempre. Gracias.